mundo tan caótico, tan complejo, en donde suceden tantas cosas, injusticia, maldad, inmoralidad, en donde parece que la injusticia al final se saldrá con la suya, en donde los corruptos terminarán gobernando, sometiendo y destruyendo, en donde la familia es atacada y los niños abusados. La pregunta que surge es: ¿quién está en el control? ¿Quién está en el trono? Cuando por otra parte vemos a una iglesia acomodada en este mundo, anunciando un mensaje que no es el Evangelio de Jesucristo, sino un mensaje progresista, que busca agradar al mundo y que cada vez adquiere más seguidores, como la Odisea en aquel tiempo. Y por otro lado está el remanente fiel, que es la iglesia que tiene pocas fuerzas y que su mensaje es el Evangelio de Jesucristo, que predica en contra del pecado, que habla del arrepentimiento, de la santidad y que es catalogada por algunos de extremista religiosa, de fanática religiosa, de intolerante, de enemiga del progreso. Entonces es donde con mayor razón cabe la pregunta: ¿en dónde está Dios? ¿Quién está en el control? ¿Quién está en el trono? Creo que era la misma pregunta que se hacía Isaías en un escenario parecido. En el capítulo 6, versículo 1 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Isaías pudo ver a Dios sentado en el trono. El rey Usías fue un rey que comenzó su reinado a los 16 años y reinó 52 años. En general fue un buen rey. Dice la escritura que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho, y que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Usías también lideró a Israel en victorias militares. Su fama fue grande, se divulgó hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Pero la vida de Usías terminó trágicamente. La Biblia dice que cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Así que decir que en el año que murió el rey Usías era decir mucho. El rey Usías murió leproso, aislado hasta la muerte. Era el año en que murió un gran rey sabio, pero también era el año en que murió un gran rey sabio que tuvo un final trágico. Isaías tenía una gran razón para sentirse desanimado y desilusionado por la muerte del rey Usías, porque un gran rey había fallecido y porque su vida terminó trágicamente. ¿Dónde estaba el Señor en todo esto? ¿Dios estaba en el trono? ¿Quién estaba en el control? Es lo mismo que seguramente Juan se preguntaba en la isla de Patmos. Las cosas que estaban sucediendo en aquel entonces era que los cristianos fieles estaban siendo perseguidos, como es el caso de Esmirna y de Filadelfia, y que los que no eran fieles se acomodaban al sistema y se volvían tibios como la Odisea, hipócritas como Sardis, que tenían solo nombre de que vivían, pero estaban muertos. Ante esta realidad que no solamente vio Juan, sino que también vemos nosotros hoy, también podríamos hacernos la misma pregunta: ¿quién está en el control? ¿Quién está en el trono? Ese es el tema de hoy. Y entonces, no vamos a ir leyendo paso a paso, sino que voy a tomar algunos versículos para poder transmitir una enseñanza acerca de quién está en el trono. Porque el tema se llama ¿quién está en el control? O sea, realmente quién está en el trono. Y eso nos debe dar esperanza a usted y a mí. Por eso quiero que vayamos al versículo 2 del capítulo 4, ¿verdad? Dice en el capítulo 4, versículo 2, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Ya? ¿Qué vio Isaías? ¿Se acuerda? También lo mismo, ¿cierto? Y si usted sigue leyendo, la mayoría de los profetas, Ezequiel, por ejemplo, también en Babilonia, cuando la cosa estaba bien difícil, cuando Dios había permitido que su pueblo fuese cautivo a Babilonia, y el Señor allá en el cautiverio llama a Ezequiel y le dice y le muestra lo mismo, una visión como esta: Dios en el trono. Y me parece importante esto porque
aquí, cuando entendemos esta parte, cuando podemos realmente entender lo que significa el trono de Dios, ¿por qué Dios está en el trono? ¿Por qué la Biblia siempre nos muestra al Dios de la gloria en un trono? Eso nos tiene que dar esperanza, porque el trono implica autoridad, gobierno, quién está en el control, ¿sí? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que manda realmente? ¿Quién es el que está por encima de todo reino y de todo pueblo y de toda nación? Dios, 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 Dios. Y eso para usted y para mí debe ser una verdad en donde nos debe llevar a tener seguridad, aún en los tiempos más difíciles que pudiéramos enfrentar en la vida aquí en la tierra. Hay esperanza, porque Dios está en el trono. El trono no está vacío. Aquí no hay un trono vacío. Aquí no hay una silla vacía. Aquí hay un trono, pero el trono está ocupado. ¿Cierto? El trono de Dios está ocupado y quien está en el trono es Dios, ¿verdad? Nuestro Dios. Hay un gran Dios que está sentado. Como les decía, el trono representa poder, no solamente la presencia de Dios, sino el reino de Dios, un gobierno eterno. Todos los reyes que pasaron por el pueblo de Israel se sentaron en el trono, pero ninguno de ellos fue perfecto. Y todos, como el rey Usías, que había hecho lo bueno durante mucho tiempo, pero al final terminó haciendo cosas terribles. O sea, eso implica que ningún gobierno, ningún reino humano es poderoso y es permanente, ¿cierto? Ningún gobierno. Aunque el mundo después va a creer eso, que sí es posible. Por eso se habla de un gobierno mundial, de un gobierno, ¿verdad?, poderoso aquí en la tierra, pero ninguno como el gobierno de Dios, porque Dios está por encima de cualquier gobierno y de cualquier autoridad. Y eso es lo que el Señor le va a mostrar a Juan, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad? ¿Quién está en el control? ¿Quién está allí sentado? Hay un trono ocupado. El Dios de la Biblia gobierna desde el trono, y eso para nosotros debe ser claro. Ahora, lo importante del libro de Apocalipsis no es tanto que usted pueda descubrir y pueda interpretar al pie de la letra cada versículo, porque hay muchas figuras allí que de pronto no entendemos y no alcanzaremos a comprender. Pero lo importante del libro de Apocalipsis es quién está en el trono, quién está en el control de todo. Eso es lo más importante y creo que ahí es donde nosotros debemos detenernos. ¿Por qué el trono? Porque el trono tiene un papel importante, ha tenido un papel importante a lo largo de toda la Biblia, pero sobre todo el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis va a hablar siempre del trono, ¿verdad? Un trono frente al cual se postran, adoran, pero también un trono en el cual está alguien sentado para juzgar. También el trono implica juicio, ¿sí? También en ese trono vendrá la iglesia también a recibir, las galardones de parte del Señor, pero siempre del mismo trono, el trono de Dios. Allí se celebrará la victoria final de Dios. Ante Él se juzgarán a todas las naciones, todos los pueblos estarán un día delante de ese trono. Por eso el trono es importante. Es muy importante que nosotros podamos entender. Ahora, ¿qué debemos tener nosotros como pueblo de Dios, la iglesia, hoy claro en nuestro corazón? ¿Qué debe tener usted claro hoy más que nunca, más que nunca? Así como la iglesia de ese tiempo debía tener claro en su corazón, muy claro en su corazón, nosotros también hoy debemos estar claros en nuestro corazón, con convicciones fuertes. Y es eso, realmente. ¿Quién es el que gobierna realmente? ¿Quién es el que está en el trono? ¿Quién es el que está ahí en el control? Ahora, nosotros sabemos, listo, la Biblia dice que es Dios. Pero ¿quién es Dios? Porque a veces se nos olvida quién es Dios. Y como se nos olvida quién es Dios, Dios quiere aclararle a la iglesia, Dios quiere enfatizarle a la iglesia, porque la iglesia había escuchado el mensaje de Dios. Los mensajes de Jesús, las iglesias lo habían escuchado. Cada mensaje estaba destinado a que Dios lo enviaba, Jesús lo enviaba y se tenía que leer en la iglesia. Y la iglesia debía escuchar.
Y sobre todo la iglesia fiel, el remanente fiel, la iglesia, la de pocas fuerzas, la que no tiene casi fuerzas, pero que Dios le ha abierto una puerta. Esa iglesia que permanece hasta el final es la que debe tener claro en su corazón quién es Dios, para no entrar en crisis. Porque frente a lo que venía, frente a lo que iban a experimentar, cosas más difíciles todavía de las que habían experimentado, ellos como pueblo de Dios debían tener claro en su corazón quién era Dios. Pero no solamente el nombre de Dios, sino los atributos de Dios. Porque cuando conocemos los atributos de Dios podemos confiar más en Él. Pero mientras usted y yo sigamos desconociendo los atributos de Dios, pues seguramente más confusión, más miedo, ¿verdad? Seguramente vamos a estar con deseos de oír muchas cosas y tal vez seamos atrapados en el tiempo y en el futuro por enseñanzas que no tienen nada que ver con el gobierno de Dios, con el reino de Dios, sino con un reino aquí en la tierra del hombre. Porque la iglesia de este tiempo sigue pensando que el gobierno de Dios y que el reino de Dios se tiene que establecer en un sistema como el que estamos ahora. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de un gobierno diferente, de un reino diferente, que viene, y que está preparando Dios a su iglesia para ese reino. Y el primer punto que quiero que veamos a través de esto es el carácter de quien está en el trono. El carácter de quien está en el trono, ¿verdad? O sea, ¿quién está en el trono? Y el carácter es muy importante. ¿Quién es el que gobierna realmente? En el mundo en que vivimos, no tienen idea de que el que está al control de todo es Dios. Las naciones no tienen ni idea, ¿cierto?, de quién realmente está en el control. Los pueblos piensan que ellos tienen el control, los gobernantes piensan que ellos tienen el control. Sí, las grandes potencias del mundo piensan que ellos están en el control, pero por encima de ellos está nuestro Dios sentado en el trono. Y eso es lo más maravilloso que usted y yo podamos comprender, entender y creer. Es la esperanza que tenemos nosotros. Y por eso debemos conocer. Porque cuando tú conoces, ¿cierto?, confías. Aunque nosotros en el mundo muchas veces confiamos en las personas sin conocerlas. Sencillamente, de hecho, creemos en las personas, confiamos en las personas y hasta a veces a las personas le entregamos nuestra vida y se la confiamos. Cuando nos subimos a un avión, por ejemplo, usted se sube a un avión creyendo que el piloto no va a fallar, que ese aparato va a volar, ¿no es cierto? Pero usted se sube y se sienta y se pone el cinturón y espera que eso arranque y cree que eso va a volar y lo cree. No conoce ni al piloto, ni siquiera nosotros cuando nos subimos al avión, ni siquiera sabemos quién es el piloto. Usted se ha puesto en esa tarea de ir donde el piloto. Oiga, me presento delante de usted. ¿Quién es usted? ¿No es cierto? ¿Cuántas horas de vuelo tiene? ¿Cuántos vuelos ha hecho usted, por favor, para que usted me diga que si me puedo subir en este avión o no me puedo subir en este avión, ¿verdad? Usted no sabe si el piloto que está en el avión puede que sea el primer vuelo que después de mucha, ¿no es cierto? Su primer vuelo, tal vez, no lo sé, pero usted y yo subimos y nos sentamos y chao, ¿verdad? Porque de alguna manera tenemos una confianza en el hombre que no deberíamos de tenerla tanto. Pero cuando se trata de Dios, cuando se trata de su palabra, muchas veces desconfiamos. O sea, leemos la Biblia, dice la palabra, pero hay una desconfianza en nuestro corazón. Vemos la situación que está viviendo el mundo y como que no entendemos que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, Dios está en el control, ¿no es cierto? Él está piloteando la nave, como quiere, Él está allá al frente y Él no va a fallar. Y porque su plan se va a llevar a cabo, pase lo que pase. O sea, su plan no va a sufrir ningún problema, no va a sufrir ningún revés, se va a cumplir el plan de Dios en los tiempos. Nosotros lo creemos. Entonces, para eso tenemos que tener
claro el carácter de Dios. Y lo primero que yo quiero que veamos aquí, en el versículo 3, este pasaje me habla y me dice: y el aspecto del que estaba sentado, en la parte inicial, y el aspecto del que estaba sentado era como una piedra de jaspe y de cornalina, diferente a todo, de cornalina, hasta allí, el resto era algo que yo tenía ahí apuntado. Así dice Juan, que tuvo esa visión, vio a uno sentado, pero aquí me parece que lo que Juan nos quiere transmitir es que aquel que estaba sentado en el trono, aunque él dice se refiere a aquel, pero realmente no ve un cuerpo humano allí sentado, no hay alguien realmente sentado ahí, sino que lo que él ve lo trata de describir de esta manera, y dice: yo lo describo de esta manera porque no había otra forma de describir a Dios, al que estaba ahí sentado, ¿sí? Él no tuvo otra forma. Tal vez lo que podía conocer como las piedras preciosas, a él le pareció que lo que estaba allí era semejante, porque no dice era como una piedra, sino semejante, o sea, se asemejaba, y él pone allí, ¿no es cierto?, dos piedras, la piedra de jaspe y la piedra de cornalina. Y esto nos debe llevar a entender a nosotros que lo que Dios quería mostrarle a Juan y lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros es que el Dios de la gloria, el Dios poderoso, el Dios eterno no necesita de un cuerpo humano para poder de alguna manera manifestarse al hombre. Y que el hombre como tal no puede pretender encajar a Dios dentro de algo para decir: este es mi Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Juan? O más bien el Señor quería que Juan viera esto, porque es que sucede que la iglesia en donde estaba establecida, que era en el Asia Menor, allí en donde Roma gobernaba, en donde ellos tenían diferentes dioses, tantos dioses y tantas esculturas, ¿cierto? Y tantos ídolos, para todos, para lo que quiera usted encontraban ídolos, ¿no es cierto? Y para ellos esos eran sus dioses, para todas esas personas que no eran cristianas, esos eran sus dioses. Hasta César era su Dios, y se hacían monumentos a César y se le decía: tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Por eso acá cuando el Señor le muestra a Juan quién está en el trono, no le va a mostrar una persona. Le va a mostrar algo diferente, y dice que yo lo que veo es alguien semejante a unas piedras preciosas, ¿cierto? No puedo describir de otra manera, pero ahí estaba él, semejante a eso, ¿verdad? No era semejante a nadie más, no tenía un cuerpo físico, pero era semejante a las piedras preciosas. Y yo creo que esto nos debe llevar a entender a nosotros que si hay algo que el Señor quiere que su iglesia entienda, es que nuestro Dios, su Dios y mi Dios, ¿verdad? El Dios que tenemos no necesita de una imagen, no necesita de algo tangible para que usted pueda creer en Él, porque Él es poderoso, porque Él es omnisciente, porque Él es omnipresente, porque Él lo es todo, ¿verdad? Ahora, no solamente eso yo veo en este pasaje, sino que en el punto B, en la parte B del versículo 3, cuando él describe, lo describe de esa manera, como unas piedras preciosas, como el jaspe, como, ¿verdad? Como, ¿qué más dice? Como la cornalina. Y podríamos buscar, y hay muchas interpretaciones allí, hay muchos que hablan acerca de qué podría ser el jaspe, qué podría ser la cornalina, pero a nosotros realmente lo que nos interesa no es eso, sino lo que sí nos interesa es quién está en el trono y cuál es el carácter de aquel que está en el trono. Y en el versículo 3, la parte B dice: y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Un arco iris, y ese arco iris creo que para nosotros es muy, muy importante. Como para la iglesia es muy importante, porque solamente los hijos de Dios, el pueblo de Dios tiene ese podríamos decir, ese elemento que Dios nos dio como señal del pacto de Dios. El pacto de Dios con Noé, ¿no es cierto? El pacto de Dios con el hombre. Ese pacto de Dios con él, de que él iba a ser fiel, de que ese arco iris allí, de alguna manera lo que estaba diciendo era que así como Dios había juzgado la tierra en el diluvio, pero también había tenido misericordia. Dios había juzgado a todo el mundo allí, ¿cierto? Y solamente
Noé y su familia fueron salvados. Pero ahí hubo juicio, pero también hubo misericordia. Hubo una gran misericordia. Misericordia para todo aquel que viniera y entrara en el arca, ¿verdad? Aunque solamente entró una familia. Pero lo que Dios estaba diciendo ahí, bueno, se hizo un juicio y en ese juicio hubo misericordia porque la puerta estaba abierta para que todos entraran allí, la misericordia de Dios. Hoy podemos entender nosotros como pueblo de Dios de que la puerta sigue abierta, la puerta que es Cristo, ¿cierto? Hay un pacto nuevo, el pacto nuevo que es el pacto hecho en Cristo Jesús, que todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador recibe su misericordia y entra, que ese pacto sigue vigente, ¿cierto? Que aunque vendrá un juicio, porque después de que Juan ve ese trono y ve el arco y ve todo eso, después usted va a leer en esta semana cómo empieza a Dios a hacer el juicio sobre las naciones y sobre los pueblos. Pero que aún allí el Señor sigue teniendo misericordia. Y sabes que ese arco iris representa para nosotros la misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros, sobre ti y sobre mí. Y el pacto que Dios ha hecho con usted, de que si usted ha creído en el Señor, en Cristo Jesús como el Señor y Salvador, Él lo sostendrá hasta el final. A usted, si es verdaderamente un hijo de Dios. Que su salvación está asegurada por la obra de Cristo en la cruz, no por sus obras. Ese es el pacto, ¿cierto? Que usted no perderá la salvación, porque si usted ha creído en el Señor, en Jesucristo como Señor y Salvador, su alma está asegurada en Cristo Jesús para la eternidad. Y Él no va a cambiar eso. Él no va a cambiar eso, porque Él es un Dios de pactos, que cumple su promesa, ¿cierto? Cumple y la va a cumplir. Pero también cumple la promesa de que un día juzgará a las naciones y juzgará a las naciones. O sea, no hay lugar para que alguna nación se escape al juicio de Dios. No hay lugar. Por eso cuando usted mira a las naciones y a los gobiernos hablando en contra de Dios, usted mira a los gobiernos, ¿no es cierto?, creando leyes, ¿verdad?, cada vez leyes más inmorales, leyes que de alguna manera se van en contra de Dios, en contra de la familia. Usted no puede pensar que Dios va a pasar por alto eso. Usted y yo debemos tener la esperanza que el Dios de pactos, que el Dios eterno, que el Dios justo, un día juzgará a las naciones. Esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Para nosotros eso es esperanzador, porque aquí vemos entonces a un Dios misericordioso, un Dios que ha tenido misericordia en medio del juicio, en medio del juicio que hubo a través del agua, del diluvio. Dios tuvo misericordia. En medio de lo que estamos viendo en este mundo, Dios sigue teniendo misericordia, porque estamos en tiempos de la gracia aún. La misericordia se sigue extendiendo. Cada día que pasa sin que Cristo venga es un día más de misericordia. Es un día más de misericordia para aquellos que quieran arrepentirse y venir a Cristo. O sea, qué bendición, ¿verdad? O sea, Dios sigue esperando. El problema es que la iglesia no está haciendo la tarea. O sea, nosotros no estamos haciendo la obra de hablar de Cristo, de proclamar, pero la gracia sigue extendida. La misericordia de Dios sigue sobre este mundo que rechaza a Dios, que anula a Dios, que cuestiona a Dios, ¿verdad? Que manipula a Dios. La misericordia de Dios sigue extendida. Y es pura misericordia la que nos sostiene a nosotros. El tercer aspecto del carácter de Dios que yo veo aquí está en el versículo 5. Y habla del poder, de su justicia. Y dice en el versículo 5, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y del trono salían relámpagos, ¿cierto? Y truenos y voces. Eso dice la Biblia, que escuchó Juan en esa visión.
Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, usted tiene que traer a la memoria lo que sucedió también en el monte Sinaí, cuando el Señor llama a Moisés al monte Sinaí para entregarle la ley, ¿no es cierto? Y la misma escena, de allá, del monte, salieron rayos, ¿cierto? Truenos, de tal manera que era tan impresionante que el pueblo de Dios dijo, no, nosotros no nos acercamos. Acércate tú, Moisés, pero nosotros mejor, porque les dio temor, miedo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente, cuando el hombre, el ser humano entiende el poder de Dios, ¿cómo es tan poderoso Dios? Sí, la grandeza de Dios, lo único que puede venir al corazón es eso, ¿no es cierto? Temor de Dios, de un Dios tan poderoso, tan grande, ¿no es cierto? Y este ya no es el trono de la gracia. Cuando vemos aquí lo que el Señor le está hablando seguramente a Juan es, bueno, ya hubo un tiempo de la gracia, como dicen Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? Ya el hombre hoy puede acercarse al trono de la gracia, pero el Señor le muestra aquí, ya termina el tiempo de la gracia. Y ahora que está sentado en el trono, va a juzgar, ¿cierto? O sea, está sentado en el trono para juzgar. Cuando uno lee esto y dice, Señor, realmente qué bendición que aún estemos en el tiempo de la gracia. Que cualquier persona pueda acercarse al trono de la gracia y hallar esperanza en Cristo Jesús, y hallar salvación en Cristo Jesús. Pero cuando Juan ve esta visión, ya ve a Dios nuevamente sentado en el trono, pero a un Dios que va a juzgar, a un Dios justo, a un Dios en donde la ira de Dios se va a desatar sobre aquellos que le han negado, que le han maldecido, que han blasfemado su nombre, que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Vendrá ese tiempo, vendrá ese momento. El Dios poderoso y justo, ese es el carácter del Dios que tenemos. El tiempo de la gracia se termina y comienza nuevamente el tiempo de la justicia. Por eso es que nosotros, cuando leemos acerca de los tiempos finales, tenemos que también estudiar un poquito lo que dice el libro de Daniel, ¿no? En la última semana, después la última semana, los 7 años, en donde se vendrá sobre el mundo y sobre la tierra el juicio de Dios. La gente no lo cree. A veces ni la iglesia mismo cree esto, que esto sucederá, que lo que va a leer en esta semana sucederá, ¿cierto? Que va a ser así. Pero aquí el Señor está diciendo que eso sucederá, que viene el tiempo del juicio. Pero no solamente el carácter de Dios es poderoso, justo, sino que también es santo. En el versículo 8, en la parte B, habla, ¿sí?, de aquellos seres vivientes que al parecer eran querubines, seres que estaban ahí para adorar y para exaltar a Dios. Y dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si hay algo que estos seres que están allí reconocen, es que Dios es santo. Dios es santo. Y eso es algo que creo que Dios quiere que la iglesia vuelva a comprender. Estamos delante de un Dios santo. Santo. Santo quiere decir apartado del mal, del pecado, que no tiene nada que ver con la injusticia, que no tiene nada que ver con el pecado. Por eso es que Dios tiene que juzgar el pecado. Él es santo. Tal vez no alcancemos a entender esa parte de la santidad de Dios, pero sencillamente lo que aquí ellos dicen es santo, santo, santo. Cuando Dios repite algo más de una vez, quiere que entienda el que escucha, el que lee, que hay un énfasis
En que Dios no solamente es santo, sino que es santo, santo, santo. O sea, es grandemente, inmensamente, poderosamente, como usted quiera llamarlo, santo. Santo. Y a veces nosotros como iglesia no hemos entendido eso. El mundo no lo va a entender. Quien tiene que entender que Dios es santo somos nosotros. El mundo, cuando usted le dice al mundo, vean, nosotros tenemos un Dios santo, ellos no lo van a entender. Es la iglesia de Jesucristo. Somos los cristianos los que debemos entender que tenemos un Dios santo, al cual no podemos eludir, evadir, cuestionar, porque Él es santo, ¿verdad? Que no tolerará, que no tomará por inocente al pecador. Él es santo. La gente cuando habla de Dios se ha hecho una imagen de Dios equivocada. La gente tiene una imagen equivocada de Dios y prefieren hacerse una imagen a su medida. El ser humano hace una imagen de Dios a su medida, como lo necesite, ¿no? Como quiera tenerlo. Entonces cada uno se hace su imagen de Dios a su medida. Entonces hacemos un Dios como que no oye, ¿cierto? Como que no lo ve todo, ¿verdad? Como que solamente es amor, pero no es justo, ¿sí? Como que es muy amoroso, pero no es nada justo. Entonces el mundo concibe a un Dios así. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos que Dios es santo, ¿cierto? Y eso quiere decir que tiene todos los atributos de la deidad, de la divinidad, y que no puede pasar por alto el pecado y debe juzgar el pecado y debe juzgar la maldad porque Él es santo, ¿cierto? Santo. Ellos no decían otra cosa. Ellos no decían Dios, tú eres grande, poderoso, no, santo, santo, santo. Eso es lo que dice. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con usted y conmigo? Pues que la Biblia dice que el Dios quiere un pueblo también santo. Dios anhela un pueblo santo, apartado del mal, viviendo en el mundo, pero guardado para Dios aún en el mundo. Nosotros somos santos en Cristo, pero también Dios nos está llamando a que cada vez, a medida que vamos creciendo y vamos caminando en este mundo, usted debe estar más como Cristo, debe ser más como Cristo. Por eso es que entendemos en la Biblia ahora por el Espíritu Santo que la santidad para nosotros tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Cuando dice la Biblia que Dios quiere un pueblo santo, seguramente se refiere también a eso, a que Dios quiere un pueblo que tenga amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Esa es la santidad de Dios. Pero cuando nosotros vemos la iglesia de este tiempo, es una iglesia, primero, que no ama, como la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Han perdido su primer amor, ¿cierto? Gozo, paz. La iglesia de este tiempo no es una iglesia que tenga paz en su corazón. La iglesia de este tiempo es una iglesia que todavía se deprime, se llena de ansiedad, de angustia, aún no experimenta la paz de Dios en su corazón. Ha cambiado la felicidad por el gozo. O sea que la iglesia de hoy, más que sentirse gozosa, quiere sentirse feliz. Y entonces, como la felicidad del mundo la vende de una manera tan palpable, ¿cierto? Al tacto, a los ojos, a la carne, entonces la iglesia quiere esa felicidad. Entonces la iglesia quiere ser feliz, ¿cierto? Entonces pinta a un Dios feliz y a una iglesia feliz. ¿Y qué es la felicidad para el mundo? Pues la felicidad para el mundo es tenerlo todo, ¿no es cierto? Es tener todo resuelto,
es tener buen trabajo, es tener un buen lugar donde vivir, es tener un buen cargo laboral. Bueno, tantas cosas que para muchos pueden ser felices. Por eso es que la gente dice, yo sería feliz si tuviera esto, ¿sí o no? Entonces, el soltero dice, yo sería feliz, bueno, a mí ya no lo dicen, pero los solteros pueden decir, yo sería feliz siguiendo soltero. Pero no es real. Hoy, ¿no? La gente dice, yo sería feliz teniendo una mascotica, ¿verdad? Sería feliz. O yo sería feliz si me aumentaran el sueldo, entonces si me aumentan el sueldo sería feliz. Y tal vez te aumenten el sueldo, tengas la mascota, estés viviendo en el lugar ideal, ¿verdad? Para ti, pero no hay lugar ideal, ¿verdad? El mejor. Entonces dice, si me fuese a vivir allá, yo sería feliz. No. Pero el mundo te vende la idea de que puedes ser feliz, o sea, que puedes ser feliz teniendo esto y teniendo lo otro. Pero cuando vamos a la Biblia no habla de felicidad, sino de gozo. Y el fruto del Espíritu Santo es gozo, y el gozo tiene que ver con la santidad de Dios, porque solo el cristiano verdadero puede sentirse gozoso aún en medio de lo que esté viviendo, enfermedad, porque también nos podemos enfermar, ¿o no? Pero usted no puede perder el gozo, y el gozo lo da la salvación. El mayor gozo que podemos tener nosotros los cristianos es la salvación que se nos ha dado a través de Cristo. Ese es nuestro gozo. No soy feliz por ser salvo, soy gozoso por ser salvo. Si fuera feliz por ser salvo, entonces implicaría, ¿cierto?, que esa salvación solamente tiene que ver cuando las cosas van bien, cuando todo funciona bien, cuando todo anda como sobre ruedas, nada pasa, todo, ¿cierto?, en el lugar donde debe. Pero el gozo es diferente, porque el gozo del Señor, dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque el gozo del Dios, el fruto del Espíritu Santo, no depende de las circunstancias, no depende de lo que tenga o no tenga, no depende de dónde viva, no depende de lo que consiga o de lo que logre. El gozo lo produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, y ese es el carácter de Dios en el cristiano. Y eso tiene que ver con la santidad, porque la santidad es tener el carácter de Cristo en nosotros. Sed santos, dice la Biblia, como yo soy santo. Pero solamente a través de Cristo. No cesaban de decir santo, santo, santo. Entonces la naturaleza y el carácter de Dios es ser santo. Y se lo declara y se lo enfatiza 3 veces, como para que entendamos que Él es completamente santo. En la cultura hebrea la doble repetición de la palabra la enfatiza, ¿cierto? Doble. Pero la triple señala algo mucho más que eso. Es como algo infinito, ¿cierto? Como que la santidad de Dios es infinita, no tiene límites. Entonces Dios es santo. Alguien describía la santidad de Dios haciendo un acróstico de santidad hacia abajo, ¿no? Santo, con la S, superlativo en expresión y medida. Dios es santo en expresión y en medida. O sea, no hay una forma más que pudiera expresar la pureza de Dios que solamente decir santo, santo, santo. No hay otra forma. Con la A apartado de toda impureza moral. Santo quiere decir apartado de toda pureza inmoral. Cuando hablamos de Dios como santo, está apartado de toda impureza moral. Por eso es que nosotros entendemos claramente cuando vivimos en este mundo lleno de ideologías que pretenden de alguna manera concebir a un Dios que podría pasar por alto nuestra inmoralidad. Es equivocado. Concebir a un Dios que puede pasar por alto, ¿sí?, la mentira, la injusticia, la carne, ¿no es cierto?, los deseos de la carne, sería creer en un Dios que no es santo.
apartado de toda impureza moral. La santidad es un necesario atributo del ser de Dios. O sea, si no fuera santo nuestro Dios, no fuera Dios. ¿Cierto? O sea, si no fuera santo, no fuera Dios. Por eso es que nuestro Dios, a diferencia de los demás dioses, nuestro Dios es el único que podemos decir que es santo, santo, santo. Los demás dioses no podrían decir eso. De ningún Dios se puede decir que es santo, santo, santo. Con la trascendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca, nunca, escuche bien, nunca, jamás podremos estar a la misma altura de Dios. Nunca. Ningún ser humano, nadie puede estar a la misma altura de Dios, porque todos somos creación de Dios. Pero el hombre pretende igualarse a Dios y hacerse Dios. Ese es el problema. Dios no comparte su gloria con nadie. Y con la O de santidad, de santo, odiado por el mundo pecador. ¿Sabes qué hace parte de la santidad también? Cuando hablamos de un Dios santo, quiere decir que Él es odiado por el mundo pecador. El mundo odia a Dios. El mundo siempre odiará a un Dios santo. El mundo no odiará a un Dios que no sea santo. Porque cuando hablamos de un Dios que no es santo, que es cualquier Dios, cualquier ídolo que el hombre se hace, ese ídolo puede permitirle cualquier cosa a usted. Porque está hecho a su medida, ¿sí? Está hecho a su medida. Entonces, por eso es que los cristianos, como usted y como yo, si somos santos, ¿qué debe pasar con el mundo hacia nosotros? Nos debe odiar. Nos debe odiar. Por eso es que cuando una persona comienza a hablar, un verdadero cristiano comienza a hablar de obediencia, comienza a hablar en contra de la inmoralidad, ¿cierto? En contra de la injusticia, en contra del aborto, por ejemplo, empezamos a hablar en contra del aborto, empezamos a hablar en contra de las ideologías que hoy aparecen por todas partes. ¿Cómo nos va a llamar el mundo? Pues no gratos, ¿cierto? Y nos va a odiar. Cada vez que usted levante su voz para hablar de un Dios santo, de un Dios que no admite el pecado ni la maldad, ni toma por inocente al pecador, sino es a través de Cristo Jesús, a usted le van a decir y lo van a rechazar, porque eso es parte de la santidad. Los santos aquí en la tierra tienden a ser rechazados, a ser anulados, ¿cierto? A ser menospreciados, a ser aislados. Por eso a Juan lo desterraron a la isla de Patmos, por hablar de un Dios santo. El otro atributo, que Él es eterno. En el versículo 10 dice que había otros personajes ahí, ¿no? En el trono, los 24 ancianos. Algunos dicen que eso representa a la iglesia, probablemente representa a la iglesia, ¿cierto? Puede que sea así, pero a mí no me interesa sino más bien lo que hacen ellos, lo que hacen. ¿Sí? Porque usted podría buscar y algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero ¿qué hacen ellos, Señor? Y ellos dicen, ¿no? Lo que hacen y dicen ellos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, bueno, ¿qué hacen ellos? Adorar al santo. ¿Qué hacen? Adorar al santo. No hacen otra cosa. Adorar al que está sentado en el trono. Por eso la adoración es tan importante para la iglesia. Por eso una iglesia que no adore es una iglesia que no ha entendido quién es Dios y quién está en el trono. Porque la adoración no es para nosotros, es para Dios. Y a veces nosotros como iglesia no entendemos eso. Qué bueno sería, qué importante sería que, aunque la adoración no necesariamente tiene que ver con
con la música y las canciones, pero la música y las canciones hacen parte de la adoración, porque cuando vemos aquí en el trono, vemos adoración, que es lo que se le dice a Dios, que es la actitud frente al trono. Arrojan sus coronas, dice, delante de Él. Seguramente eran las coronas que eran los galardones que habían recibido ellos por haber creído en el Señor Jesucristo y por haberle servido al Señor. Pero ese gesto de quitársela y decirle, esto ni siquiera es mío, ni siquiera me lo he ganado porque tú me lo has dado. La adoración tiene que ver con eso, cuando nosotros reconocemos que nada de lo que tenemos es nuestro, que todo es de Dios. Ellos arrojaban sus coronas delante de Él. Aún la corona que habían recibido del Señor, les estaban diciendo, es tuya, Señor. La adoración tiene que ver con eso, ¿no? Nada es mío, todo es de Él. ¿Cierto? No soy nada, no tengo nada mío, todo es de Él y para Él. Eso es adoración. Una iglesia que adora al Señor es lo que Dios quiere. Qué consuelo, ¿verdad? Debió haber tenido Juan cuando ve todo esto y cuando dice, uy, yo no pensaba que esto que me estás mostrando acá era lo que deberíamos haber comprendido desde antes, en medio de tribulaciones. Y es lo que la iglesia necesita entender. El mismo consuelo necesitamos usted y yo. Y sobre todo, y el último atributo del carácter de Dios en este pasaje está en el versículo 11. ¿Sí? Allí, seguido. ¿Qué era lo que decían estos ancianos? Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si había algo que ellos entendían era que era el creador, tenemos a un Dios que lo ha hecho todo. Creador de los cielos, de la tierra, aún de lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. Él es nuestro creador. Por eso lo adoran, por eso lo exaltan. Qué triste ver que el mundo adora más a su mundo que los cristianos a nuestro Dios. En el mundo vemos adoradores de las tinieblas, gente que hace cantidad de cosas para adorar al mundo y para adorarse a ellos mismos. Pero cuando hablamos de nuestro Dios como cristianos, sí que nos hace falta y nos quedamos cortos en la adoración a Dios, ¿no? O sea, en el reconocimiento de quién es Él. ¿Quién es Él? El Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Y ellos lo reconocieron. Tú eres el Creador y eres digno de recibir todo honor y toda gloria y toda alabanza, porque eres Creador. Ningún Dios es Creador, solo nuestro Dios. Por eso es que la iglesia, nosotros, no somos muchos, pero yo le invito a que cuando nos podemos reunir nosotros, ahora que nos reunimos cada domingo, llegue a tiempo y tengamos ese tiempo de cantarle a Dios, de exaltarle a Dios. A algunos no les gusta la alabanza, pero es que la alabanza no es para usted, es para el Señor. Podremos desafinarnos un poquito, pero eso no importa, ¿cierto? Por ahí subimos un video en YouTube, ¿no? Y por ahí había un comentario, no sé, chiquito, pero decía, bendiciones pero desafinados. Bueno, gracias a Dios. Así dice, bendiciones pero desafinados. Bueno, Señor, está bien, porque no es para la gente, es para el Señor. Pero le adoramos a Dios. Si hay seres creados que cantan perfectamente a Dios, los ángeles, pero de ahí para acá nosotros. Pero adórele a Dios, honre a Dios, bendiga a Dios por lo que Él es, por su santidad. Y solamente para terminar, lo que usted y yo debemos hacer frente al trono, frente al Dios Santo, ¿sí? Y es lo que usted y yo debemos hacer con quien está en el trono. Si yo sé quién está en el trono, si yo sé quién es Dios, si yo sé el carácter de Dios, pues lo que usted tiene que hacer es hacer lo que esos seres vivientes y lo que esos ancianos hacen, es glorificar, honrar, adorar a Dios, ¿verdad? Exaltarle.
completa adoración. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe lo que dice que aquellos seres vivientes hacían 3 cosas, ¿no? Dice, dan gloria en el versículo 9. Aquellos seres vivientes dan gloria, ¿cierto? ¿Qué más hacen? Dan honor, ¿sí? ¿Y qué más? Dan gracias. Dan gracias. 3 cosas. 3 cosas que ellos hacen y 3 cosas que usted y yo podríamos hacer, ¿sí? Dar gloria a Dios, dar honor a Dios y dar gracias a Dios. Cosas que le falta a la iglesia. La iglesia de este tiempo no es una iglesia que dé gloria a Dios. La gloria es para uno, pero no para Dios. No damos honor a Dios. Darle lugar, ¿no es cierto? Honor quiere decir rendir respeto, reverencia, temor reverencial debido a la gloria de Él. Y dar gracias. Gracias. ¿Cuántos agradecidos hay hoy aquí? Verdaderamente agradecidos. Muy bien. Terminemos haciendo una conclusión. Esa visión terrenal, una versión, la visión celestial, ¿cierto? De Juan allá. Es una visión que nos llama a nosotros a tener una perspectiva correcta de las cosas. Una perspectiva desde arriba, no una perspectiva desde acá, desde la tierra. Comprendamos que el Señor llamó a Juan a subir para desde allá ver. Cuando nosotros como iglesia comencemos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, es porque realmente nosotros hemos entendido quién es Dios. Y podríamos entender hoy que Dios está en el control. Dios está en el control. Eso lo debe usted saber, lo debe creer. Pase lo que pase, Dios está en el control. ¿Sí me entiende? Eso se llama soberanía, o sea, soberano. Dios está en el control. ¿Vale? Pase lo que pase en nuestra nación, pase lo que pase en el mundo, Dios está en el control. Dios está en el control. Y eso lo debe tener claro en su corazón. Dios está en el control. Cuando usted pase por alguna enfermedad, por alguna situación difícil, crea en su corazón, Dios está en el control. Dios está en el control. Y no importa, y podrá ser la enfermedad muy terrible, y podrá de pronto sufrir en la enfermedad, y de pronto hasta se muera, pero Dios está en el control. Eso es lo que tenemos que tener claro en nuestro corazón. Porque Dios no está en el control solamente cuando a usted le va bien y hay bendiciones. Dios también está en el control cuando las cosas están mal. El diablo no está en el control. Hay mucha gente que cree que el diablo está en control. Dios está en el control. Dios está en el trono. Y eso para usted y para mí debe ser muy importante.